El Comité Asesor en materia de la pandemia recomendó una cuarta dosis para todo lo que está ocurriendo con los números de COVID. Esto mientras también hoy se informó un nuevo récord de contagios. Sabe bien, escuche, 35.197 en las últimas 24 horas. Para profundizar en el tema nos acompaña Álvaro Erazo, ex ministro de Salud y también miembro del Consejo Asesor. Muy buenas tardes y muchas gracias por estar con nosotros. Hola Flavia, un gusto saludarla y saludar a quienes nos escuchan. Sí, le quería consultar específicamente por el tema de la cuarta dosis. Hoy también se informa ya que la próxima semana comienza la vacunación para el grupo de mayores de 55 años. ¿Por qué urge poder aplicar esta cuarta dosis así como ustedes también lo recomiendan? Mira, todos los estudios han demostrado la necesidad de reforzar. Ya lo hicimos con una tercera dosis, ¿no es cierto? Y ahora esta cuarta dosis, dado que el comportamiento que tiene la reacción inmunitaria de nuestro organismo frente ya sea a la propia infección, ¿no es cierto?, cuando la persona se infecta, o frente a la incorporación de una vacuna, como son las que se han incorporado en nuestro país, tienen una capacidad de respuesta inmunitaria, de defensa inmunitaria, que dura aproximadamente 6 meses, ¿ya? Y en ese periodo hay, por supuesto, la mayor capacidad de producir anticuerpos, una resistencia no solo inmunitaria de los anticuerpos que conocemos, sino también una respuesta inmunitaria celular. Y esas dos componentes, el inmunitario celular y el humoral, los anticuerpos tradicionales que nosotros conocemos, indudablemente permiten evitar fundamentalmente, como tú bien sabes, enfermedades graves y situaciones en las cuales la persona está en riesgo de morir por una falla esencialmente pulmonar. Y en ese sentido, entonces, pasados estos 6 meses empieza a decrecer la capacidad de respuesta inmunitaria del organismo, produce menos anticuerpos y los estudios que se han hecho, que son estudios longitudinales, permiten decir que ya a los 6 meses hay una declinación marcada de esta respuesta inmunitaria. Doctor, y es por eso que se tiene que hacer así. Claro, y precisamente en eso, estamos hablando de que cada 6 meses baja en el fondo nuestra capacidad de poder responder de una forma más adecuada a los contagios. Eso significa que cada 6 meses vamos a tener que estar vacunándonos hasta quizás muchos años más. Eso significa 2 veces al año cada 6 meses. Sí, mira, como tú sabes, la experiencia que tenemos en el mundo y en el caso de Chile respecto al uso de vacunas, como en las vacunas que aplicamos en nuestra población infantil, también en los adultos mayores, en el caso de la influenza, que es la que más se conoce, requieren a veces vacunaciones 2 veces al año. Ya eso sería, digamos, bastante positivo, por así decirlo, en el sentido de que no tendríamos que estar haciendo vacunas cada 4 meses, en fin. Pero yo tengo la impresión de lo que uno va observando en la investigación es que en la medida que este virus ha ido, por supuesto, mutando y muta con mucha facilidad y de ahí entonces la necesidad de nuevas vacunas, esto debiera tender a estabilizarse. Claro. Recuerda que llevamos 2 años con el virus, lo estamos conociendo a medias todavía. No sabemos todavía cómo se va a comportar en una baja sustantiva, porque hasta ahora va subiendo, sube, baja un poquito, vuelve a subir con nuevas variantes. Entonces, en ese escenario es que estamos con 2 dosis de vacuna como una necesidad sanitaria. Y en ese sentido también preguntarle, la pregunta que está ahí la gente viendo en pantalla sobre las restricciones. Ayer conversamos, por ejemplo, que países como Dinamarca levantaron todas las restricciones. En Chile, teniendo en consideración que estamos llegando a un pic de contagio, o sea, ya llegamos al pic de contagio más alto, la positividad está sobre el 20%, ¿debieran aplicarse más restricciones o estamos esperando que esa curva que está yendo en ascenso en algún minuto comience a bajar y no sean necesarias las restricciones? ¿Es necesario endurecer estas medidas o no va al caso? Mira, yo creo que la respuesta, a lo mejor la palabra no es la exacta, pero sí, entre bajar la guardia, no endurecer, olvidarse que existe el virus, cambiarle el nombre y decir que es un virus bueno y que es un virus bondadoso, que produce solo resfrío y que hay que solo protegerse con el pañuelo, yo creo que eso es yo te diría, una irresponsabilidad científica y una manera muy mala de comunicar
lo que estamos viviendo. Entonces, creo que bajar la guardia quiere decir, mira, no sigamos haciendo testeos, no hagamos más trazabilidad, comportémonos como si el virus no existiera. Y yo creo que lo que hicieron en el caso de Dinamarca, en caso de otros países, ha sido también rememorar o experiencias que ya vivimos con otros países, como fue el caso de Inglaterra. No hay que olvidarse que Inglaterra, incluso Brasil, dijo, mira, esto no existe, esto es un virus chiquitito, más bien aquí lo que hay que hacer es la inmunidad de rebaño. Yo creo que los daneses, Dinamarca, hizo esta medida porque ellos tienen control sobre la epidemia, en primer lugar. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que el caso de Dinamarca, ellos tienen una muy buena capacidad de testeo, de trazabilidad, muy superior a la nuestra, y por ende saben dónde está el virus, en qué etapa está, tienen un sistema de salud muy moderno, muy maduro, muy capaz de sostener cualquier rebrote que se pueda producir en su país. Es una población relativamente acotada, me refiero a que no son cientos de millones, son alrededor de 17, 20 millones, un poquito más quizás, pero yo creo que tienen que ver justamente con lo que ellos se sienten capaces de controlar. Y en Chile, claramente también, y se lo pregunto porque es la misma Organización Mundial de la Salud la que dice que ojalá no se levanten todas las medidas restrictivas tan de golpe, ¿no? Pero teniendo la situación actual, las restricciones que hay actualmente en nuestro país, ¿son las adecuadas o teniendo en consideración que estos números que van en aumento se debieran endurecer Yo en creo que Chile? debiéramos ser mucho más estrictos. Creo que este llamado que se ha hecho de que cada uno asume su responsabilidad me parece que es una muy mala señal de comunicación de riesgo. Acá el Estado es el que tiene que asumir su responsabilidad, por supuesto, dotarle de herramientas de comunicación, educación a la población. Entonces creo que las medidas regulatorias ahora, las que tienen que ver con los aforos, con liberar ciertas actividades que no estaban suficientemente liberadas, ha ido, a mi modo de ver, a tropezones, y creo que en el peor momento, que es el que estamos viviendo, con un pic absolutamente evidente, nadie lo inventó, claro. Estamos en casi ya más de 40.000 casos, eso es lo que todos sabíamos se iba a producir. Las señales son confusas, porque si la gente ve que prácticamente el país sigue funcionando igual, no hay medidas que sean de advertencia a la autoridad sanitaria, yo creo que esto puede repercutir en los propios niños, en la propia población infantil, que no tiene la madurez que tienen las personas adultas para actuar. Entonces, creo que le ha faltado mayor rigurosidad en las medidas que se había dado en la propia estrategia paso a paso, y particularmente preocupado porque la trazabilidad en la atención primaria se ha ido perdiendo progresivamente, los datos son muy malos, los contactos estrechos, esto que se cambió de nombre, que se llama ahora alerta, a una persona que está al lado de una persona infectada, ahora ya no es contacto estrecho, sino que es una alerta, y se le traspasa la responsabilidad para que vaya y concurra si tiene síntomas al consultorio, no se le hace licencia médica. Yo creo que este es un error que tiene que ser corregido. Yo creo que por lo menos... Sí, es que precisamente quería detenerme en el tema de la trazabilidad, porque hemos estado hablando prácticamente durante toda la pandemia de que una de las cosas que Chile está al debe, porque claro, por un lado se habla de que el país es exitoso en cuanto al tema de la vacunación, pero por otro lado que la gran tarea que Chile ha estado al debe durante todo este tiempo es en el tema de la trazabilidad, donde depende, y me tomo también sus palabras, donde depende mucho de la persona que tuvo contacto con alguien contagiado o del mismo contagiado, incluso el autodenunciarse, por ejemplo, ante la autoridad sanitaria para que se haga un seguimiento, por ejemplo. ¿Por qué ha costado tanto, bajo su punto de vista, tener un sistema de trazabilidad que funcione y que claramente quizás eso incluso podría hablar de que el número de contagio quizás hasta es mayor, teniendo en consideración otros aspectos también, que por ejemplo no hay tanta facilidad actualmente de poder acceder a PCRs o antígenos, ¿no? Entonces, ¿por qué cree usted que está fallando tanto el tema de la trazabilidad y por qué ha costado tanto tiempo
en poder solucionar el tema? Mira, costó al inicio, nosotros lo conversamos con las autoridades de salud y creo yo que la matriz del error, el error estratégico que estuvo instalado un par de meses en el gobierno, en el Ministerio de Salud básicamente, era desconfianza de lo que podían hacer las autoridades locales municipales, que tienen ellos por ley la administración local de salud pública en los territorios, con los consultorios, los CEFAM, los SAPUS, todo lo que la gente conoce es de administración municipal, por supuesto con planes sanitarios que establece el ministerio. Entonces, es una salud primaria que tiene una tremenda potencialidad. Yo creo que se perdió mucho tiempo donde no se le traspasó toda la responsabilidad y los recursos suficientes para que se hubiera capacitado el personal, porque esto no es partir de un día para otro con trazabilidad, son sistemas, plataformas tecnológicas, capacitación, toda una metodología. Y ese capital después que estaba consolidado se volvió a traspasar a las secretarías ministeriales de salud sin un argumento, a mi modo de ver, hasta ahora que lo justifique. Entonces tú vas a la atención primaria y dices, mira, pero es que a nosotros nos quitaron esta responsabilidad que ya habíamos capitalizado nosotros y lo estábamos haciendo, la visita domiciliaria, ir a hacer la entrevista o el llamado por teléfono a la casa de la persona que está infectada para ver cuántos son los contactos estrechos. Entonces, creo que este ir y venir, esta ambigüedad de quién tiene que asumir esta conducción generó un costo y eso ha hecho que, si bien es cierto, se hacen hartos PCR, porque todos los días decimos hacemos hartos PCR, nosotros también hemos dicho que en América Latina somos los que más hacemos PCR, pero dentro de los países que nosotros nos debiéramos comparar estamos bajos. O sea, el número de PCR por población, con muchos países que han hecho una buena estrategia como nosotros en vacunación, nosotros estamos más bajos. Y creo que en ese sentido urge la necesidad de retomar el control de la vigilancia epidemiológica y la estrategia de trazabilidad y testeo, que sabemos ha sido uno de los elementos fundamentales hoy día en la estrategia del abordaje y la lucha contra el COVID-19. En este escenario es más difícil, Sí. pero en este escenario o decimos, mire, olvidémonos de la trazabilidad y que alguien lo diga, o sigamos haciendo el esfuerzo, como lo dice el director general de la OMS, en seguir logrando identificar a los casos, porque hay que saber cómo evoluciona la curva y particularmente cómo intervenir en los brotes que se producen en los barrios, en las comunas, en las diversas zonas donde tenemos, por ejemplo, el caso de Colchane, que es una situación absolutamente dramática. Nosotros ahí tenemos que hacer una estrategia focalizada. Hay varias comunas donde hay que hacer estrategias de abordaje focalizado y ver qué está pasando, porque son niveles de diseminación más altos, muy altos, y otras zonas donde efectivamente estamos viviendo situaciones parecidas, donde las autoridades pueden actuar con mucha mayor responsabilidad de intervenir efectivamente en los focos. Sí, Álvaro, y en ese sentido también acá se conjugan dos factores, ¿no? Que están aumentando los números de contagio y a la vez estamos en un país que ha tenido una exitosa campaña de vacunación. Con una campaña, con la cuarta dosis ya avanzando, y si las personas no cumplen con este calendario de vacunación y también con el número de contagios en ascenso, ¿se podría llegar a un punto donde en los próximos meses, no sé, abril, por decirle un mes, mayo, más, un poquito más adelante, el número de contagios sea mucho menor porque ya hubo gran cantidad de la población contagiada sumado a gran cantidad de la población vacunada, ¿no? Claramente eso es lo que se espera. Es indudable que la estrategia de vacunación, no solo el volumen, sino la velocidad como se vacuna la población, es solo puntaje positivo para nosotros y para el conjunto de la población. Por eso que el llamado es tan insistente a vacunarse, a invitar a la gente que es reacia, a que la gente se informe y que opte por vacunarse, porque eso nos permite lograr niveles de cobertura universal, y este efecto rebaño está producido también por la gente que sufrió la enfermedad, también que se ha vacunado, y la gente que se ha vacunado y no ha tenido la enfermedad. Claro. Entonces, lograr ampliarlo incluso a los niños, que es como lo que al principio no se podía, también ha sido bastante exitoso, y yo creo que en ese sentido podemos pensar con optimismo real, no una quimera, sino que sea efectivo,
podemos tener una situación mucho más favorable en los próximos meses si cumplimos en esta cobertura universal de la vacuna. Claro, ojalá se cumpla eso, el escenario siga mejorando y para eso también el llamado a todos a seguir cuidándonos y a cumplir con las medidas sanitarias. Álvaro Erazo, exministro de Salud, muchas gracias, miembro del Consejo Asesor también, por estar con nosotros durante esta tarde. Muchas gracias. Y vamos a seguir viviendo una endemia, eso no cabe duda, pero ese es otro escenario y para ese también nos vamos a preparar todos los chilenos. Bien, muy buenas tardes. Chao, que estés bien.